Bueno, creo que ya estamos todos. Bien. Decía, no hay un enunciado primero, o por lo menos no lo podemos conocer, que se pierde en la historia, ¿no? Obviamente. Y el enunciado último, sí, por ahí hay un enunciado último y por ahí está más cerca de lo que pensamos, pero bueno, en todo caso tampoco vamos a saberlo, porque vamos a desaparecer todos, entonces es lo mismo. Pero si uno toma, digamos, cualquier enunciado, ¿no? Cualquiera, no se da aisladamente, siempre se da precedido por otros y seguido por otros. Vuelvo al ejemplo, a la matriz, digamos, pregunta-respuesta, ¿no? La pregunta se relaciona con la respuesta que viene después. La respuesta está relacionada con la pregunta que viene antes. Fácil, esa se entiende fácil, pero eso es, digamos, un modelo, una matriz, digamos, de todas, de todo tipo de relación de enunciados que se pueden dar de muchas maneras distintas, que lo vamos a ver recién después en el tema de polifonía, mucho más adelante si llegamos. Esta es un poco la teoría de la polifonía, que sale de Bastín, justamente, ¿no? Pero que es un tema práctico, en realidad, lo vemos como un tema práctico, la polifonía, ¿no? La multiplicidad de voces y la multiplicación de enunciados, ¿sí? La dependencia de un enunciado respecto de otro, ¿sí? Anterior o posterior, porque, como decimos, el enunciado espera respuesta, pero a su vez puede ser la respuesta de otro enunciado, ¿sí? Y eso es interesante también como ejemplo para volver a diferenciar con respecto a la oración, ¿sí? Con respecto a la oración, porque fíjense, si yo puedo decir, hace un día muy feo, bárbaro, es una oración válida en castellano, ¿no? Hace un día muy feo. Podría ser un enunciado que inicie una conversación, puede ser un enunciado que da una información X, ¿no? O puede ser la respuesta a una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, salimos hoy y respondo, hace un día muy feo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es solo una información sobre cómo está el día, es una negativa a la invitación, ¿sí? Una negativa a salir. Entonces cambia completamente de sentido. Incluye el sentido anterior, que puede ser relativo, ¿no? Puede ser una excusa, pero lo importante ahí es que se niega a la salida, ¿no? Sí, me quería preguntar algo, perdón. Me pareció ver una manito por ahí. Ah, perdón. Bueno, digo, eso es un buen ejemplo también de la diferencia entre oración y enunciado. La misma oración, ¿sí? Es decir, con las mismas características gramaticales, los mismos signos combinados, ¿no? En sentido saussuriano, pero en un caso significa una cosa, en otro caso significa otra. Igual que la ironía, digamos, ¿no? Pero en este caso, por su relación con enunciados anteriores, con la pregunta, ¿no? Con una pregunta anterior, que en definitiva ayuda a completar el sentido de ese otro enunciado, que es otro además porque tiene otro locutor, ¿no? Está el que pregunta y el que responde, el que invita y el que se niega a salir, ¿no? Entonces son dos locutores, cada uno con su enunciado, pero ese enunciado podría haber significado otra cosa, en otro contexto real. Vuelvo a insistir con esto que dice Bakhtin, el contexto de los enunciados es la realidad, ¿sí? Y en otro caso, y dentro de la realidad, otros enunciados también. Por supuesto, enunciados anteriores y enunciados posteriores, pero todos rodeados por una situación comunicativa y entre, digamos, el enunciado y la realidad están los géneros discursivos, por supuesto también, porque el género discursivo reglamenta, o sea, no olvidemos esto, volvamos al principio, reglamenta los intercambios comunicativos, de tal manera que, por supuesto, uno tiene que seguir esas reglas implícitas o explícitas, depende del género, para poder comunicarse correctamente. Entonces también el significado o el sentido de los enunciados depende del género discursivo, dentro del cual está la intención del autor. Por supuesto, es decir, el autor tiene una intención, como decíamos antes, una valoración, una apreciación que proyecta sobre su enunciado
y le va a dar el sentido más o menos completo. Que eso también lo dice Bakhtin por ahí. El enunciado es conclusivo. El enunciado empieza y termina y de alguna manera concluye al terminar. ¿Sí? Esto, por supuesto, tiene algo de ideal, ¿no? Porque puede haber enunciados, como decía antes, interrumpidos, ¿no? Es verdad. Puede haber enunciado que en realidad por determinadas circunstancias sea interrumpido. Y entonces en ese caso la conclusividad queda también cortada, queda como algo ideal, ¿no? Pero bueno, a él le interesa más que nada subrayar el hecho de que en el enunciado hay una cierta conclusividad. El locutor dice todo lo que tiene que decir y termina. Por eso cede el turno o deja que se lo saquen. En el caso de una novela o de un tratado científico, obviamente queda un poquito más claro la conclusividad, que por supuesto también es relativa, habría que verlo estéticamente o científicamente, pero por ahí en un tratado científico es más claro que una novela. Una novela puede no concluir en un sentido tradicional. Lo que él quiere decir es que termina según la intención del autor. Ahora, esa intención no es totalmente psicológica. A veces sí, a veces no. Es decir, no es que uno dice lo que uno quiere. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por el género discursivo. El género discursivo nos limita en cuanto a lo que podemos decir o no decir, y la forma de decirlo o la forma de no decirlo, incluso. Eso ya lo vimos al principio, digamos, como reglas de los géneros discursivos. No se puede decir cualquier cosa en cualquier lugar, de cualquier manera. Por lo tanto, la intención del autor no implica totalmente una libertad psicológica que es discutible incluso desde el punto de vista estético, ¿no? Eso se entiende más desde el punto de vista estético todavía. También desde el punto de vista psicoanalítico, pero bueno, sería más complicado, ¿no? De meterse en ese caso. Sería mucho más evidente también decir que nunca tenemos la intención que manifestamos, ¿no? Nunca deseamos verdaderamente lo que decimos desear. Eso es básico para el psicoanálisis. Pero bueno, Bakhtin no lo agarra por este lado, sino por el lado de los géneros discursivos, ¿no? En una época, cuando teníamos taller, por ejemplo, escribíamos, el primer texto que hacíamos en los talleres era una carta dirigida a la encargada de la sede para cambiar de comisión de horario por motivos laborales, ¿no? Entonces, bueno, se trataba de practicar cómo era una carta de este tipo, es decir, una carta formal, qué elementos tenía que tener, etcétera. Y donde se expresaba la necesidad de este cambio de horario, ¿no? Por, qué sé yo, explicando, bueno, porque uno consiguió un trabajo en este horario, qué sé yo, quisiera cambiar a otro horario, etc. Entonces, bueno, se practicaba la redacción de esa carta. Ahora, ¿qué pasa? El sujeto, es decir, los alumnos que escribían esa carta, ¿tenían la intención de escribir esa carta o de cambiar de horario? No, algunos sí, es decir, algunos efectivamente querían cambiar de horario, con lo cual se separaba esa carta para dársela efectivamente a la encargada de la sede para que hiciera el cambio o para que lo tuviera en cuenta, pero la mayoría no. La mayoría no quería cambiar, estaba practicando solamente. Entonces, ¿qué pasa? La intención ahí está contenida en el género discursivo, pero no en el sujeto. El sujeto se acopla al género discursivo, ¿sí? Entonces, la intención es relativa desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Siempre es relativa. Es como decir, bueno, tengo unas ganas bárbaras de hacer un parcial. Me muero por hacer un parcial, digamos. Y no, la verdad que no. Si lo pudieran evitar, me imagino que lo evitarían. Yo también, porque no tengo intenciones de corregir 30 parciales, no es divertido. ¿Sí? Más vale, es deprimente. Entonces, no hay una intención real, psicológica, de tomar un parcial o de hacer un parcial. Es una obligación del género discursivo y de la esfera en la que estamos. Que en ese caso sí podría decirse sin recurrir al psicoanálisis, porque diría lo contrario al psicoanálisis, que por lo menos elegimos estar en esta esfera. O sea, ustedes eligen estudiar, ¿sí? Bueno, supongamos que eligen estudiar.
Y yo hasta cierto punto elijo estar acá, hasta cierto punto. Pero una vez que uno está en la esfera, en el ámbito, ¿sí?, de la actividad humana, de la praxis humana, como dice Bakhtin, bueno, ahí adentro están los géneros discursivos, ¿sí? Y uno al aceptar estar en ese ámbito, acepta los géneros discursivos que tiene que aprender y realizar para tener éxito en este ámbito, digamos, porque si uno va a estudiar pero no quiere hacer los parciales, y bueno, no le va a servir, o sea, por ahí puede aprender algo, pero no le va a servir, digamos, desde el punto de vista institucional, de acreditación, etcétera. Sí, pues puede aprender, por supuesto, pero no sería el esquema completo, digamos, el paquete completo, ¿no? Entonces ahí también se ve que la intención no es totalmente psicológica, no tiene que ver totalmente con la voluntad individual, ¿no?, sino con algo más global, con algo más colectivo y con algo que tiene que ver con los géneros discursivos y con el ámbito en el que uno se mueve. Vale para el trabajo, vale para un montón de cosas, ¿sí? Lo mismo cuando uno tiene que escribir un tratado científico y tiene que recurrir a citas científicas, digamos, de una manera, con un formato determinado, o sea, formato Chicago, formato APA. Bueno, qué sé yo no tengo ganas de hacerlo, pero tengo que hacer porque es obligado. Si no lo hago, me rechazan el trabajo. Entonces lo tengo que hacer. Pero no es mi intención, desde el punto de vista psicológico, hacerlo, ¿sí? Si fuera por mí, lo haría, qué sé yo, así nomás. Yo no puedo ser obsesivo y me gusta hacerlo bien, pero de todas maneras es un toque. Otras personas dirían, no, pero yo lo hago así nomás, no me importa. Pero no, si no te importa, no te lo van a rechazar, ¿no? Entonces ahí hay un problema respecto de la intención del autor. Y en el caso estético, bueno, muchas veces habrán pensado, bueno, ¿cuál fue la intención del autor al hacer tal obra? Y no se sabe muy bien en ese caso tampoco, ¿no? Pero es un ejemplo extremo, pero es lindo, ¿no? ¿Qué intención tuvo el autor? ¿No? El escritor, el director de tal película o el escritor de tal novela, ¿cuál es la intención que tuvo? Y no sabemos, la tenemos que reconstruir, la tenemos que interpretar, ¿no? Tenemos que proyectar nuestra propia subjetividad sobre eso. Porque además, incluso preguntándole al autor, supongamos que le pudiéramos preguntar si no está muerto, ¿no? Porque puede estar muerto, puede no haber existido incluso, ¿no? Pero uno le puede preguntar al autor, bueno, pero ¿qué quisiste hacer? Y el autor va a tirar la fruta necesaria, decir, no, yo quise hacer tal cosa, qué sé yo. Pero sabemos que no es así, no es tan fácil. Quiso hacer tal cosa y qué sé yo. Por ahí está mintiendo, por ahí ni sabe lo que quiso hacer, por ahí es inconsciente. O como dijo alguien alguna vez, ¿no? Bueno, si hubiera querido dar un mensaje, lo mandaba por correo. O sea, mi obra no tiene un mensaje, mi obra no dice algo que se pueda traducir en palabras, porque si no lo hubiera puesto en palabras, ¿no? Pues supongamos un cuadro, una película, lo que fuera. Bueno, si yo lo pudiera decir en palabras, lo digo en palabras. ¿Para qué voy a pintar un cuadro? ¿No? Bueno, ahí la intención obviamente es mucho más compleja. No digo que eso se aplique a todos los enunciados, donde, bueno, obviamente hay enunciados que uno puede calificar de más sencillos, etcétera, salvo, repito, que uno recurra al psicoanálisis, donde por supuesto todo se hace mucho más oscuro, ¿no? Pero con el ejemplo anterior, si yo invito a salir a alguien, supongo que tengo la intención de invitarlo a salir. Y si la persona me rechaza, tiene la intención de rechazarme. Ahora, por supuesto, en psicoanálisis uno podría descubrir que la forma en que hizo la invitación era para ser rechazada, o que la persona que rechazó la invitación en realidad quería aceptar. Bueno, está bien, eso es verdad, pero sería ir demasiado lejos. En términos de Bakhtin sería ir demasiado lejos, pero está eso presente de todas maneras, ¿no? La posibilidad. Y esto me lleva justamente a profundizar en lo que dejé pendiente antes, que es el tema del otro, el tema de aquel a quien se dirige mi enunciado. Cualquiera, cualquiera, desde el más sencillo al más complejo, que ya sabemos que el otro de alguna manera siempre está. Aunque no sea real, porque posiblemente no haya ese receptor, no exista ese receptor en la realidad, pero el enunciado está dirigido a un receptor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Al estar dirigido, al estar destinado, fíjense qué palabra, ¿no?,
que uno la usa así nomás, ¿no? La palabra destinado, pero es una palabra bastante fuerte, ¿no? Destino, ¿no? ¿Existirá el destino? No sé, pero un enunciado está destinado a alguien. Entonces, ese alguien al cual está destinado el enunciado no está del otro lado, pasivamente, esperando mis enunciados. No, ya está condicionando mis enunciados antes de que yo los emita. Yo construyo mis enunciados con relativa libertad, la libertad que me deja el género discursivo, construyo mis enunciados teniendo en cuenta a ese otro. Por lo tanto, el otro no está del otro lado pasivamente, está de mi lado activamente. Es casi más importante que yo mismo, porque me condiciona de una manera fuerte, ¿no? Como digamos, el chiste que hice recién, ¿no? Si yo invito a salir a alguien, ¿no? Con la intención de que me diga que sí, obviamente no le voy a decir cualquier cosa. Voy a tratar de invitarlo, de invitarla de una manera, no sé, que produzca ese efecto en esa persona en particular. ¿Sí? Bueno, se me cortó, pero sigue grabando igual, ¿eh? Bárbaro. Es no, 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 es supongo que debe ser mi conexión, que es horrible. Decía, si yo quiero invitar a salir a alguien, voy a tratar de hacerlo de tal manera que consiga mi objetivo. Para eso tengo que tener en cuenta quizás los gustos de esa persona o la forma una forma de hablar que a esa persona le guste, ¿no? Qué sé yo, no voy por ahí, quiere venir a comer un choripán, y por ahí si la persona no le gusta un choripán, ya si estoy haciendo eso que decía antes, si estoy esperando que me diga que no, en el fondo, digo, no, bueno, vamos a comer sushi. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estoy condicionado por el otro, ¿no? Como decía, la clase pasada había adelantado, por ejemplo, en el discurso argumentativo, que sirve para convencer al otro, ¿no? Como en la publicidad o en la política, como vemos ahora en la campaña electoral, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Uno, al tratar de convencer al otro, lo trata de convencer con cosas que piensan que lo van a convencer, ¿sí? Es decir, yo soy bueno, los otros son malos, yo te prometo tal cosa, voy a hacer tal cosa para vos, etcétera. Es decir, ¿a quién me estoy dirigiendo? Bueno, sobre la base de a quién me estoy dirigiendo, construyo mi discurso. No voy a decir, no, yo soy malo, te voy a mentir, ya te mentí una vez, te voy a mentir otra vez, no me hagas caso. No, eso es algo como un chiste que se puede hacer, en publicidad a veces hay, aunque no se recomienda, pero a veces hay publicidades autonegativas, ¿no? Pero irónicas. No es lo mejor y en política seguro que no. Entonces, ¿qué pasa? El otro, que en este caso es la persona a la que tengo que convencer de que me vote, condiciona mi propio discurso. De hecho, se estudia de manera muy cuidadosa para construir ese propio discurso. Digamos, el discurso político, los afiches, todo eso, bueno, tal como parece que no estuviera estudiado, pero sí, lamentablemente está estudiado, está muy estudiado. Pero bueno, ahí tiene mucho que ver con la argumentación, con la polémica, con la retórica, ¿no? Con la antigua retórica, que es la nueva argumentación, y a lo que voy simplemente es a eso, a que el otro condiciona mi discurso, construye mi discurso de alguna manera, ¿sí? Parcialmente o totalmente, depende también, por supuesto, del enunciado, del género discursivo. Estamos en un nivel de generalidad, ¿sí? Después hay que analizar enunciado por enunciado, ¿no? Pero pensemos en esto, por ejemplo, creo que ya es una pregunta que les hice, me parece, o por ahí me estoy confundido con otro cuatrimestre, porque bueno, el Alzheimer avanza cuatrimestre a cuatrimestre, y digo, les pregunto, si yo hablo con una persona que habla otro idioma, ¿sí? Ruso, lo que fuera, inglés o lo que sea, ¿en qué idioma le voy a hablar? ¿No? Ya esto creo que les pregunté. Lo hablamos esto. ¿En qué idioma le voy a hablar? Si el otro habla inglés solamente.
en inglés, ¿Inglés? o si no lo sé, en mi idioma y voy a tratar de comunicarme igual. Sí, pero va a ser imposible. O sea, vas a gastar un montón de Bueno, garganta y de saliva en hablar en tu propio idioma con alguien que no lo habla. Sí, podemos agregar las señas, etcétera. Pero bueno, las señas tienen también un límite. Es otra lengua, por supuesto, se puede intentar, qué sé yo, pero bueno, sirven para ciertas cosas y para otras cosas no. Además hay que tener cuidado también, porque las señas no son universales y bueno, uno puede cometer ciertos errores graves, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, donde esto quiere decir sí y esto quiere decir no, ¿sí? Al revés. Entonces hay que tener cuidado con la seña porque, bueno, hay que ver qué nos preguntaron y tratar de no mover la cabeza porque por ahí estamos diciendo justamente lo contrario. Hay que tener cuidado con las señas. Entonces, en este caso, obviamente, si yo sé hablar inglés, le hablo en inglés. Y si no, no le hablo. Si no, no le hablo. Es decir, uso la seña, lo que quiera, sí, pero no. Bueno, la cuestión es que no le hablo. A lo que voy es, en el ejemplo, que me condiciona tanto el otro que condiciona el idioma, la lengua que voy a utilizar. Si es que la conozco. Si es que la conozco, por supuesto. Si no la conozco, ¿sí? Y bueno, trataré de arreglármela como pueda o no me voy a comunicar. ¿Sí? Ahora, por supuesto, ese otro tiene el mismo problema conmigo. Desde ya, yo soy el otro de él. Entonces él cuando me quiera hablar a mí, si no sabe hablar castellano, porque es la premisa, bueno, tampoco va a saber cómo hablarme. Yo lo condiciono a él en ese caso. Sí, por supuesto, nos condicionamos mutuamente. Depende de las circunstancias. Si estamos en igualdad de condiciones, bueno, no hablaremos, qué sé yo. Nos arreglaremos con un par de señas, qué sé yo. Y listo. Pero si yo tengo que hablar, por ejemplo, a un auditorio, ¿no? A un auditorio determinado, que habla solamente inglés, y bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por supuesto, se arreglará antes o no se arreglará. Diré, no, no, yo no puedo hablar. Si habla solamente inglés, no puedo hablar. O en todo caso, sí, digo, bueno, está bien, doy la conferencia en inglés. ¿Sí? Pero el otro me está condicionando hasta la lengua, con la importancia que tiene eso. Es decir, ¿cómo construyo mis enunciados? Con mi propia lengua, con mi propio lenguaje. ¿Sí? Pero resulta que ahí no puedo usar mi propio lenguaje, tengo que usar el lenguaje del otro. Bueno, desde ahí para todo lo demás, ¿no? Para todo lo demás. Fíjense que si el auditorio, esto también lo hemos visto, si el auditorio es, por ejemplo, se puede hablar de semiología, ¿no? Como contenido temático, una cosa es que hable con alumnos, ¿no? Que, bueno, no saben mucho de semiología, entonces, bueno, estoy tratando de explicar sobre la base de un texto que deberían haber leído, bueno, tratar de explicar ese texto de la manera más fácil posible, digamos, ¿no? Bueno, es un determinado auditorio. Yo me trato de adaptarme hasta cierto punto a ese auditorio que son ustedes, ¿no? Me están condicionando. Yo tengo que tratar de adaptarme a ustedes. Si el auditorio fueran especialistas en Bakhtin, por ejemplo, sería todo al revés. Yo sería, qué sé yo, un principiante, alguien que tiene que rendir un concurso no sé, o leer un artículo que preparó, pero obviamente el lenguaje sería muy distinto, la estructura sería muy distinta, el contenido sería muy distinto. No haría chistes, no haría ejemplos muy sencillos, porque estoy ante un auditorio que es especialista en Bakhtin, pues un jurado, por ejemplo, un jurado de un concurso, que sabe mucho más que yo. Entonces yo me tengo que adaptar a eso. Tengo que subir el nivel todo lo que pueda. Yo, que no voy a llegar a ellos, pero por lo menos tengo que subirlo todo lo que pueda para que me aprueben, para que aprueben lo que digo. ¿Sí? Entonces me están condicionando. Me están condicionando. El otro no es un sujeto pasivo que está del otro lado. El otro ya está de mi lado. ¿Sí? Antes incluso de que yo empiece a hablar, en la medida de que sé con quién estoy hablando. Si no lo sé, bueno, tengo que ajustar sobre la marcha y a veces es imposible. Si tengo que ajustar sobre la marcha, puede ser que sea imposible. Pero digo, si yo ya lo conozco de antes, con quién voy a hablar, con quién voy a tratar de comunicarme, bueno, voy a comunicarme según ciertas reglas del género discursivo, pero a su vez con esa presencia del otro que es totalmente activa y no pasiva. Bueno, lo último, que igual tiene que ver con esto que estamos viendo
con esto y con lo anterior del enunciado como eslabón de una cadena discursiva. Y tiene que ver con la propiedad de los enunciados, con la propiedad de los enunciados y de las palabras incluso. Hay algo muy lindo que dice Bakhtin en este sentido, que es que mi palabra fue de otro antes. Mi palabra no es totalmente mía, ¿sí? Porque alguien ya la usó antes. Y alguien también la va a usar después. Es decir, que la palabra es como que va circulando entre los hablantes, ¿sí? Y en esa circulación puede cambiar de significado, ¿sí? O de sentido, permanentemente. Se puede cargar con un sentido, a partir de que otro la usó, la uso yo, con un sentido un poco distinto quizás, y entonces el que la use después, quizás pueda tener en cuenta el sentido anterior, el sentido que yo le agregué, los dos o uno nuevo. Y entonces la palabra sigue circulando y cargándose de sentido. Los enunciados siguen circulando y siguen cargándose de sentido, ¿sí? La palabra es mía y no mía, mía y de otro, ¿sí? Fue de otro, será de otro. Y es mía cuando la uso, pero no totalmente mía, porque también depende de otro, ¿sí? Pero una vez que dejo de usarla, ya no me pertenece, ya pertenece a los otros que puedan contestar, a los otros que puedan retomar esa palabra, ¿sí? Ese enunciado, ¿no? Es interesante esto y es muy lindo, porque, bueno, tiene mucho que ver también, por supuesto, con la literatura, con la poesía, etc. Pero también tiene que ver con la comunicación cotidiana, por lo que decíamos antes, respecto del uso concreto de las palabras y los enunciados en situaciones comunicativas reales, donde existen diversas intenciones, diversas subjetividades, diversos usos, ¿no? Como el uso irónico, como el uso afectivo. Afectivo es el afecto puede ser amor u odio, ¿no? El afecto es en general. Hay un afecto positivo que es el amor, un afecto negativo que es el odio. Y entre ellos hay, bueno, toda una gama de afectos, ¿no? Afectos se le dice a eso, digamos, los movimientos del espíritu, los movimientos del alma, de las emociones, ¿no? Y hay, bueno, un cúmulo de emociones que pueden ser expresadas de diversas maneras. Y eso, todo eso está cargado en los enunciados, de diversas maneras, después lo vamos a ver en la parte práctica. Pero esas emociones que están en los enunciados, bueno, van recorriendo, digamos, a los enunciadores, a los locutores que utilizan los enunciados, que utilizan esas palabras, que no siempre significan lo mismo, y esto es lo importante. No siempre significan lo mismo. Por eso, el análisis del discurso que vamos a empezar a hacer de a poco, implica eso justamente, analizar la subjetividad del locutor proyectada en sus enunciados, ¿sí? Que no está predeterminada en el significado de las palabras, ¿sí? No está predeterminada en el significado de las palabras, ¿sí? Contra lo que dice Saussure, en este sentido, ¿no? En este sentido en particular. Pues para Saussure recuerden que los significados son fijos, están en la lengua. Lo que pasa en el habla, bueno, no está muy claro. Para Saussure, porque no le interesa. Pero sí, por supuesto, Bakhtin nos introduce a eso. Bueno, les dejo solamente anunciado lo de Benveniste para que lo puedan leer, porque bueno, nos queda menos de 10 minutos. Benveniste, que es el tema 3, tiene 2 artículos, pero son dos artículos muy breves, ¿no? Pero al revés que Bakhtin, como ya les dije, el artículo de Bakhtin es bastante largo, pero es muy didáctico, digamos, porque, bueno, repite muchas veces lo mismo, vuelve siempre sobre el mismo tema, ¿no? Va agregando algo, pero lo vuelve a explicar, ¿no? Es como muy didáctico. En cambio, estos 2 artículos de Benveniste son breves, pero muy densos, ¿no? Muy densos, como que tienen mucha información sin explicar. Para eso, por supuesto, tienen todos los elementos de apoyo, etcétera, más lo que vamos a ver acá en clase. Entre paréntesis, les digo, bueno, traten de hacer algunas actividades. Ahora tienen las actividades de Saussure atrasadas, también las de Bakhtin. Traten de hacer alguna y mandármelas para que las corrija, porque, bueno, si no, no van a tener
un ida y vuelta para saber un poco cómo están antes del parcial, ¿no? Va a ser un poco sorpresivo, digamos, el parcial para eso. Si pueden hacer una pregunta, dos preguntas, ¿no? Una de Saussure, una de Bakhtin, qué sé yo, cualquiera, no sé, como para ver si están bien encaminados, bueno, traten de hacerlas, porque se nos viene encima la evaluación y, bueno, si no lo hicieron, cierta idea tienen por la actividad uno, claro, los que la hicieron, no, no todos la hicieron, pero es una idea referida a una pregunta nada más. A uno la contestaron muy bien, otros muy mal, entonces, sobre todo los que la contestaron muy mal, bueno, tendrían que a lo mejor asegurarse de que van por buen camino, porque si no, el parcial le va a costar un poco. Pero eso, bueno, entre paréntesis. Los dos artículos de Benveniste se llaman uno, el aparato formal de la enunciación. Sí, sí, eso lo dije en la primera clase, sí, lo digo todas las clases, que me lo pueden mandar, sí. Que deberían hacerlo, de hecho, ¿no? Deberían hacerlo. El aparato formal de la enunciación es un artículo y el otro se llama de la subjetividad en el lenguaje, ¿no? El aparato formal de la enunciación introduce justamente este tema, que es la enunciación, que hasta ahora no lo hemos utilizado, ya se los dije esto en la clase pasada, que Bakhtin introduce la noción de enunciado, pero no introduce la noción de enunciación, ¿sí? Es decir, un poco como que la da por supuesta o no le interesa demasiado, porque está concentrado en los cañones contra Saussure, digamos, de alguna manera. Benveniste, como ya les adelanté también, no está totalmente contra Saussure, ¿no? Él intenta continuar a Saussure, porque efectivamente él dice, al principio del artículo, en el del aparato formal, dice, una cosa es el uso de la lengua, otra cosa es el uso de las formas de la lengua, ¿no? El uso de las formas de la lengua sería justamente el uso del sistema, el uso, digamos, de lo gramatical. Pero el uso de la lengua es justamente el uso en la realidad concreta. Sería un poco más lo que indica Bakhtin, ¿no? Benveniste dice, sí, perfecto, el sistema existe, no es que no exista, no es que sea abstracto, como dice Bakhtin, no, Saussure tiene razón en ese aspecto, pero sin el habla, el sistema no funciona. El habla es el uso, por lo tanto, es el uso de la lengua. Por lo tanto, hay que definir una instancia, digamos, una especie de acontecimiento, de producción, de acto, que él va a llamar enunciación y que sería justamente la producción de enunciados. Ahora, con esto no decimos mucho, por supuesto, porque enunciación produce enunciados. Efectivamente, los enunciados son productos de un acto concreto, ¿no? Incluso histórico, que es lo mismo, ¿no? En el sentido de que está situado en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Por el cual, bueno, efectivamente, una persona, un sujeto, produce sus enunciados. Benveniste dice, la enunciación es este acto de un hablante que pone en práctica la lengua, digamos, utiliza la lengua en circunstancias concretas, la pone en funcionamiento. Y efectivamente, para poner en funcionamiento, la lengua ya tiene algunos elementos previstos para que esto ocurra, ¿no? Y esto es lo que, de alguna manera, va a consistir, digamos, el aparato formal de la enunciación, ¿sí? Es decir, así como hay formas de la lengua, hay formas de la enunciación. Y estas formas son, por supuesto, hablamos de formas, pero tratándose de la lengua o del lenguaje, se trata de palabras, ¿no? Por supuesto, se trata de palabras. Un tipo de palabras especiales, ¿no? Algunas palabras especiales, que, por ejemplo, él dice los pronombres personales, ¿no? Después habla de los índices de ostensión, ¿no? Este, ese, aquel, aquí, ahí, allí, ¿no? Los que llamamos demostrativos. Después habla de las modalidades, que también es un tema que vamos a tomar más adelante, y las formas particulares que tienen los enunciados, que incluyen una intención del sujeto. ¿Qué pasa con los pronombres personales y con todas las otras formas? Que en realidad
si bien tienen un significado propio de la lengua, se llenan de sentido cada vez que son emitidos. Porque, ¿qué significa yo? ¿No? ¿Qué significa exactamente yo? Bueno, yo es el que habla, el que está hablando, ¿no? Yo soy el que dice yo, dice en el otro artículo, ¿no? Yo soy el que dice yo. Pero bueno, eso lo puede decir cualquiera. Por lo tanto, cada vez que alguien dice yo, el sentido, ¿no? La referencia cambia. Porque yo digo yo en este momento y digo ustedes, son ustedes los que están acá. Pero si cambiamos, cada uno de ustedes puede decir yo, y por supuesto es otro sujeto, ¿no? No es un significado fijo, como si dijera, bueno, esta computadora, sí, la computadora es fija, está acá, digamos, está acá, es la computadora, pero yo no soy siempre yo. Yo puedo ser yo en este momento, o en otro momento puede ser cualquiera de ustedes en el momento en que habla, porque yo es el que habla. Lo mismo pasa, y esto lo adelanté en otro momento, con aquí. Si yo digo aquí, aquí es el lugar donde estoy yo, en este momento. Si me desplazo, se desplaza también la referencia de aquí, porque es otro lugar. Pero a su vez también, si ustedes dicen aquí, es otro lugar completamente distinto, ¿no? Si yo digo esta computadora, esta me indica la que tengo más cerca. Si digo aquella, es otra que está más lejos. Pero ustedes también pueden decir esta computadora y no va a ser esta, sino va a ser la que ustedes tienen más cerca, ¿sí? Y si dicen su computadora, es la mía. Si yo digo la computadora de ustedes, es la de ustedes. Todas esas marcas que indican persona o espacio o tiempo también, tiempo, porque también pasa lo mismo con ahora, ¿no? Ahora, hoy, indican presente, o los verbos también, ¿no? Indican presentes. Hablo, yo hablo, ahora, aquí, ¿no? Indica presente, hablo. Pero también puedo decir he hablado, hablaré, voy a hablar, hablé, pasado, futuro, pretéritos, futuro, ¿no? Entonces, el tiempo también depende del momento en que se habla, porque yo puedo decir la próxima clase es el martes que viene, pero el martes que viene no puedo decir la próxima clase, tengo que decir esta clase. Si digo la próxima clase será el otro martes, y si el tiempo se va desplazando. El futuro viene hacia el presente y se convierte en pasado, ¿no? Bueno, ya hay menos de un minuto, así que los dejo con esta inquietud para que lean el aparato formal de la enunciación y después pasen a leer el otro, de la subjetividad en el lenguaje, que seguramente vamos a llegar a verlo, por lo menos lo principal, y que son todavía temas teóricos. Después se sienta la base para la parte práctica, pero la parte práctica la vamos a recién a ver después del parcial, ¿no? Que es otra temática y que tiene que ver con análisis de textos, ¿sí? Para eso van a tener que repasar mucho todo esto que estamos diciendo, pronombres, demostrativos, verbos, bueno, todo esto tienen que repasarlo para poder reconocerlos, ¿no? Porque no puedo enseñarles verbos. Tienen que saber reconocer un verbo, si está en pretérito, si está en futuro, etc. Pero eso es para la parte práctica. Esto es la base teórica, ¿m? Articulada, digamos,